Vamos a otra cosa, una entrevista. A esta hora diversas reacciones provocó hoy en el Congreso la decisión de la Corte Suprema de otorgar la libertad a uno de los condenados por el caso Degollados. Vamos a hablar de este tema y también de las declaraciones del comandante en jefe del Ejército ante la Comisión de Defensa, donde aseguró que no hay pactos de silencio. Estamos para profundizar con el diputado de Amplitud, Pedro Brown. Diputado, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carla. Nicolás, ¿cómo está el diputado? Lo primero, su opinión en torno a esta decisión de la Corte Suprema que deja libre a una persona que estaba condenada por el caso Degollados. Esto ha significado que la familia de los degollados digan que van a recurrir a tribunales internacionales. ¿Tiene usted una idea de la explicación de esta decisión de la justicia chilena y por qué hay que recurrir a la justicia internacional? ¿Por qué no hay justicia en Chile? Cuesta explicárselo, la verdad que obviamente que produce mucha confusión que se libere una persona que está condenada por un caso tan doloroso y tan emblemático como fue el caso de Degollados. Por lo tanto, yo no conozco el fallo exactamente, qué es lo que resolvió la Corte Suprema, pero obviamente que a lo menos es llamativo. Y es lamentable que se tenga que recurrir a tribunales internacionales porque pone de nuevo a nivel internacional el tema de las violaciones de los derechos humanos en Chile, algo que nosotros ya deberíamos haber sido capaces de superar hace mucho tiempo, si tuviésemos verdad realmente, si conociéramos todo lo que ocurrió y se pudiera haber dado justicia en cada uno de los casos. En ese punto, diputado, algo que se escucha no solamente ahora, sino a nivel histórico, la verdad finalmente podrá evitar que tengamos que volver a ver estos casos y ver este tipo de situaciones, dejarán a un lado el pasado y poder ver hacia adelante, pero con justicia. Bueno, yo creo que la única manera de poder mirar definitivamente hacia el futuro y dejar nuestro pasado de alguna manera tranquilo es conociendo la verdad, conociendo toda la verdad. Y para eso yo creo que hay que hacer un esfuerzo de todos los actores, todos quienes puedan tener cualquier indicio de información, de poder entregarla, porque evidentemente que hay más información. Y hay más información porque lo estamos viendo permanentemente, como en distintos casos vamos conociendo declaraciones de algunos involucrados que van entregando nuevas luces y se van de alguna manera develando ciertos casos de cómo fueron ocurriendo y se puede empezar a establecer la verdad y la justicia. Por lo tanto, yo creo que decir que ya no hay más información sería un despropósito porque sí existe y lo estamos viendo hace un par de semanas atrás, lo vimos en el caso Quemado. Que un concreto dice, bueno, yo rompo el pacto de silencio, entrego más información y hoy día se puede avanzar efectivamente en hacer justicia en ese caso. Ahora, ¿existe solo en las personas que participaron de los hechos en el momento donde se produjeron casos que todavía están sin resolver, esto en el marco de la dictadura, o existe información también, cree usted, a manos, por ejemplo, del ejército? Se ha dicho aquí que podría seguir habiendo pactos de silencio y algunos creen que el ejército no ha hecho todo lo que está en su poder para poder esclarecer algunos de estos hechos emblemáticos de la dictadura por lo demás. Lo primero que hay que tener sumamente claro y poner en contexto es que quienes están hoy día en el ejército no tuvieron absolutamente nada que ver con lo que ocurrió durante la dictadura, porque quien tiene el mayor rango y por lo tanto mayor edad dentro del ejército es el general Ovidio, que tenía 14 años el año 73 o 15 años el año 73. Por lo tanto, obviamente que no tiene una responsabilidad directa de él, pero la institución obviamente que sí también, sí la tiene. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿hay más información o no? Pues unos dicen que sí, otros que no, pero cuando hay una ex ministra de Defensa, como la ministra Blandón, que nos dice que ella tiene la convicción de que en el ejército hay antecedentes y hay información, y nadie la desmiente, porque eso es lo que es llamativo, porque si ella no estuviese diciendo la verdad, yo me imagino que el ejército tendría una reacción bastante dura respecto a ese tipo de declaraciones y el actual ministro de Defensa también, de decir, bueno, esto es absolutamente falso, pero no hay un desmentido. ¿Por qué cree que se da eso? ¿El silencio en ese sentido? Bueno, eso es lo que nosotros queremos que se nos responda. Tuvimos una sesión el día de ayer en la Cámara de Diputados que la verdad es que faltó mucho tiempo. Lamentablemente no se dieron la unanimidad para prorrogar esa sesión y por lo tanto la vamos a tener en 2 semanas más, donde vamos a continuar esta conversación. Faltaron muchas respuestas o faltaron muchas contrapreguntas respecto a estos temas para poder aclararlo. Porque también en los propios juicios de la violación a los derechos humanos se indica con mucha precisión de que la información fue quemada o mucha información fue quemada en dependencias del ejército. Por lo tanto, ahí tiene que haber antecedentes de quién las quemó, cómo se quemó y esas personas podrían entregar también muchas luces respecto a lo que había ocurrido. El día de ayer el comandante en jefe decía, en el ejército no hay pactos de silencio, pero dijo, no hay pactos de silencio a nivel institucional. Entonces, evidentemente uno entiende que pueden haber habido pactos de silencio entre militares y otros, pero no a nivel de la institución. Eso queda bastante claro. Entonces, evidentemente, uno podría entender que existieron.
Yo creo que existieron y que todavía hay personas involucradas que tienen estos pactos. Hace 2 semanas atrás conocimos a un ex militar que dice, bueno, yo estoy rompiendo un pacto de silencio y entregó unos antecedentes. Y nos encontramos que una de las personas que estaba involucrada estaba trabajando dentro del ejército. Entonces, por eso yo creo que aquí han habido declaraciones importantes a partir del año 2003 con el general Cheire en adelante del ejército respecto de condenar de manera muy drástica todo lo que fueron las violaciones a los derechos humanos y establecer que el ejército no es heredero ni de ningún gobierno, sino que pertenece a una institución que nos pertenece a todos los chilenos. Eso está muy bien, pero creo que situaciones puntuales complican, en definitiva, que eso sea creíble 100%. Por ejemplo, el caso del coronel Castañer, que es del caso Quemados, que haya estado trabajando en el ejército, lo que se conoció ayer también en la comisión, que son cosas a lo mejor pequeñas, pero son simbólicas. Por ejemplo, que todavía existan cuadros o retratos del señor Manuel Contreras en dependencias del ejército, creo que es una señal que no es positiva, para la ciudadanía. Se entiende poco que de esa persona hoy día se tenga recuerdos dentro del ejército, más allá que haya participado efectivamente y sea parte de la historia, pero una historia que creo que nadie quiere recordar. Ahora, me imagino que no alcanzaron a hablar con el general Oviedo, porque esto fue una denuncia que conocimos posteriormente en el programa El Informante. Estuvo ahí el juez Alejandro Solís, no sé si usted lo vio, donde él decía que en el momento en que Sergio Muñoz le pidió que él fuera asesor en materia de derechos humanos para ministros en visita que estaban tratando casos de la dictadura, Muñoz y Dolmet le habían dicho que desde el ejército se habían ejercido presiones para sacarlo y que finalmente le habían pedido la renuncia a raíz de esas presiones. Eso, según el juez Solís, habría pasado a principios del año 2014. Si eso fuera así, estaríamos hablando de presiones de estos altos mandos del ejército. ¿Van a requerir ustedes una explicación por parte del general Oviedo? ¿Qué le parecería que aquello sea verdad? Porque ahí estaríamos hablando de una presión hoy día. Una presión bastante indebida. No en la época de la dictadura, que la gente que participó de la dictadura tenga pactos de silencio, bueno, uno entiende que también está la responsabilidad propia, el asumir la condena, que puede ser sumamente dura, pero los que han venido a nivel institucional, ¿sería grave que esas presiones realmente hayan sucedido? No, sería gravísimo que fuera así. Por eso que nosotros nos vamos a reunir, vamos a pedirle una reunión al juez Solís, porque nos parece que tenemos que conocer su testimonio. Vimos la entrevista del día de ayer, yo la vi hoy día en la mañana, la repetición, y nos parece sumamente grave lo que él denuncia. Y claramente es contrapuesto absolutamente a lo que se planteó ayer en la Comisión de Defensa, no solo por el general Oviedo, sino que con mucha fuerza también por el ministro de Defensa. Y lo que nuevamente llama la atención es que, al igual que cuando hace declaraciones la ex ministra Blandón, ante las declaraciones de Alejandro Solís, no hay ninguna reacción, ni del Ministerio de Defensa, ni del propio Ejército, a decir, bueno, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con lo que se está diciendo. Entonces, de nuevo, queda una duda tremenda, porque en definitiva, lo que uno espera, si es que alguien está planteando algo que no es cierto, y que afecta a la institución, es que hay una reacción muy clara y muy tajante y categórica a desmentirlo. Y eso lo que pasa es que uno piensa que el Ejército no podría salir a hacer declaraciones tras cualquier acusación, porque uno se imagina en el contexto que se complicaría aún más el asunto. ¿Eso es justificable en ese sentido? Bueno, vamos a esperar también la sesión que vamos a tener en 2 semanas más, donde vamos a poder hacerle estas consultas directamente al general Oviedo, pero claro, yo entiendo que no puede salir a hacer declaraciones respecto de cada una de las eventuales acusaciones que se le hagan, pero aquí estamos hablando de dos acusaciones que son relevantes, no son de alboleo y de personas que no hayan tenido una vinculación con estos temas, como es una ex ministra de Defensa de la Concertación, y también de un juez que es conocido y que ha llevado adelante muchas causas y que no se le conoce como una persona que en definitiva ha estado blufeando con temas como este, sino que más bien ha sido bastante concreto y ha llegado a dar justicia y claridad respecto de muchos casos. Diputado, ¿qué debe hacer el Ejército finalmente? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el gesto? ¿Cuál es el avance en materia de reconciliación a la que podría el Ejército realmente sumarse, para que no queden dudas de cuánto efectivamente ha aportado el Ejército a eso? Porque ellos vienen diciendo, nosotros hemos contribuido, hemos entregado información, hemos dado señales, pero persisten estas señales, al menos erráticas, ¿no?, de seguir teniendo a Manuel Contreras en algunos pasillos y rindiéndole culto. ¿Qué debiese hacer el Ejército? Finalmente, ¿qué esperaría usted? ¿Qué le podrían pedir los chilenos al Ejército para, de una vez por todas, poder cerrar estos casos, poder dar vuelta a la página sin olvidarse de lo que pasó, pero al menos empezar a reconciliarnos de verdad?
Yo creo que cuando se hacen declaraciones de buena intención, y creo que de buena fe también, respecto de que hay una condena efectiva de esto, y creo que se ha avanzado mucho en el último tiempo, y esa reconciliación existe en gran medida entre la ciudadanía y el ejército, me parece que los pequeños símbolos también, las pequeñas situaciones pueden hacer retroceder muchísimo. Entonces yo creo que hay que prevenirla. Hay que prevenirla evitando explicaciones que al final no sean aceptables o muy creíbles por parte de la ciudadanía en general. El tema del famoso de estos cuadros creo que es una cosa que es fácil de solucionar y que evita cualquier tipo de suspicacia. Que hoy día hayan personas, reconocido por el propio general Oviedo, que estuvieron vinculadas a la CNI o a la DINA, trabajando activamente hoy día en el ejército, creo que se corre un riesgo que es innecesario, porque la posibilidad, yo entiendo que él defienda la presunción de inocencia, exactamente, pero habiendo tantas personas que pueden trabajar en el ejército, ¿para qué corremos el riesgo que personas que estuvieron vinculadas a las agencias del ejército, que violaron sistemáticamente los derechos humanos, la probabilidad o la posibilidad que alguno de ellos esté vinculado en el futuro, en algún antecedente a violación a los derechos humanos, hace que se retroceda muchísimo, por muy tangencial que sea, que se retroceda mucho? Entonces yo creo que en este tipo de cosas no solo hay que serlo, sino que también parecerlo, y ahí es donde creo que lo que faltan son esos pequeños gestos. Y más allá de la buena voluntad, y que efectivamente el ejército ha avanzado en contribuir a develar la verdad en muchos de estos casos, y así también lo establece la propia Corte Suprema, que se nos mostró ayer un documento donde reconoce la alta tasa de respuesta que ha tenido por parte del ejército en cada uno de sus requerimientos. Pero creo que esos pequeños gestos, esas pequeñas situaciones pueden contribuir mucho, porque si bien a lo mejor no nos hacen avanzar mucho hacia adelante, pero nos pueden hacer retroceder muchísimo respecto de todo lo avanzado en la reconciliación entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Ya que estamos hablando de los pactos de silencio, cuánto se ha hecho, cuánto no se ha hecho en materia de reconciliación, ¿usted ve que efectivamente hoy día en la derecha chilena hay una voluntad de reconciliación? ¿Usted ve que es legítimo, por ejemplo, cuando desde la UDI se dice que hay que entregar toda la información, que hay que dar un gesto, o todavía persisten a lo mejor defensas a lo que fueron las violaciones a los derechos humanos? ¿Qué mirada tiene? Yo veo que en particular de repente uno ve algunas declaraciones que parecen completamente fuera de contexto, de defensa a situaciones que son completamente indefendibles, creo yo, el día de hoy. Pero en términos generales yo veo una buena disposición, y así se ha visto en la Comisión de Defensa. ¿Una disposición sincera? A eso voy. Yo he visto una disposición sincera, y lo vi el día de ayer también en un caso anterior que revisamos antes que llegara el general Oviedo, donde había una situación que ocurrió dentro de la Armada, la muerte de un joven con cripto que todavía se está investigando, donde la familia no ha tenido mucho apoyo, un joven de Los Ángeles, y donde hubo posturas muy sinceras y muy claras de cooperar y de condenar cualquier situación que hubiese ocurrido por parte de parlamentarios y parlamentarias de la Alianza, y yo creo que eso es positivo. Yo se lo pregunto porque en el marco de estos reajustes en la oposición, por decirlo así, algunos han dicho aquí el elemento diferenciador podría ser, por ejemplo, de Amplitud con la UDI, que Amplitud se pueda defender o pueda hacer suya la causa de los derechos humanos, mientras que a la UDI le puede seguir pesando eternamente que muchos de sus parlamentarios hayan apoyado activamente la dictadura. Bueno, nosotros cuando nos conformamos en nuestra primera declaración, nuestra declaración de principio actual, tenemos una férrea defensa de los derechos humanos, y creemos que en esa línea no hay que equivocarse nunca. Eso no tiene color político y nos pertenece a todos, tenemos que defenderlo con mucha fuerza. Y lo que ocurrió en Chile, obviamente que lo condenamos y lo vamos a hacer siempre. Creo que hoy día, claro, a la UDI, más allá de que el presidente ha sido sumamente claro en sus declaraciones, pero de nuevo le puede ocurrir algo parecido a lo que sucede con el ejército, que a veces esos parlamentarios que hoy día salen con ciertas declaraciones que nos sorprenden, como hacerle homenaje a Manuel Contreras, ¿no es cierto? Cuando se hacen esas declaraciones creo que se retrocede muchísimo, porque inmediatamente se dice, bueno, estas son declaraciones de buena intención, pero no hay una cosa efectiva de fondo. Entonces yo espero que sea de fondo, y que aquellas personas que no son capaces de darse cuenta de la necesidad de tener una defensa permanente de los derechos humanos, sea de donde sean, porque esto no debe tener nunca color político, sino que debe haber una defensa irrestricta a los derechos humanos, vayan quedando cada vez más aislados. Y desde el ámbito legislativo, este proyecto para degradar a militares involucrados en casos de derechos humanos, ¿es un aporte, es un paso que hay que dar? Yo creo que es un proyecto que hay que mirarlo más allá de lo que haya ocurrido en Chile en los últimos 40 años. Es algo que puede volver a ocurrir, y ojalá nunca vuelva a ocurrir,
y también hay que mirarlo en el contexto general. Es poco presentable que una persona que está condenada por violación a los derechos humanos, que causó tanto daño no solamente a su propia institución, sino que preferentemente al país en general y a las víctimas, por supuesto que en primer lugar, tenga y mantenga el grado de general, de coronel o un grado relevante dentro de una institución que le pertenece a todos los chilenos. Por lo tanto, creo ayer el que general Oviedo decía que en el Código de Justicia Militar está considerado, pero para militares en ejercicio, no en retiro. Ahí hay algo que el ejército efectivamente hace, pero está fuera de su jurisprudencia, por así decirlo. Exactamente, está fuera de su jurisprudencia, y alguien por ahí había dicho que se podía hacer de igual forma, lo podía hacer el ejército, y al parecer la normativa no lo permite. Y es por eso que creo que si el propio ejército lo hace con su personal activo, con mayor razón debiéramos hacerlo con las personas que ya están retiradas y que efectivamente tienen una condena por violación a los derechos humanos. Bien, pues diputado Brown, muchísimas gracias, que le vaya muy bien y que tenga un buen resto de día. Muchas gracias, pues, Nos que esté muy vemos. bien, diputado.